cuando uno cae preso, el chiquito sirve para hacerse cargo nomás, para salvar al más grande. Para eso saben sirvió que el no va chico. a pasar nada con él. Claro, porque saben que no va a pasar nada con él. Entonces Para le eso dicen, sirvió el vos chico. enano te haces cargo. Claro, si total no lo va a pagar, no va a pagar el daño con nada. ¿Qué hacer con los pibes chorros? ¿Qué hacer con los menores delincuentes? El debate está instalado por donde quiera mirar uno. Desde el presidente, que hoy habló en su primera conferencia de prensa del año y dijo que había que discutir el régimen penal juvenil para ver si se decidía o no bajar la edad de imputabilidad, hasta los casos que uno va conociendo. Por supuesto, el crimen de Brian Aguinaco, asesinado o se supone que uno de los dos que lo mata era un pibe de 15 años que ya se fue a Perú, criado por dos personas de nacionalidad peruana, con condena en la Argentina. Y hoy otro caso que no tuvo, para mi gusto, la difusión adecuada, y me voy a tomar un momento para contárselos. Francisco Vázquez era un señor de 87 años que se conservaba muy bien, bailarín de tango, orgulloso él. Villa Ballester vivía. Francisco Vázquez murió a palazos. Lo mataron a palo como un perro. Lo arrastraron por toda la casa. Las prendas y los documentos de Francisco Vázquez aparecieron en la casa de un menor de 14 años. Detuvieron a 5 personas. 2 de esas pibes son 2 menores de 14 años. Uno de 16 y 2 adultos. Uno de 41 y otro de 44. Uno puede decir, tal vez los adultos dejaron las cosas en la casa del menor para descartárselas y para incriminarlo, ya que saben que no es imputable. Y ahí es donde viene el relato de los vecinos, que cuentan que Francisco Vázquez, el bailarín de tango de 87 años, ya había sido golpeado por uno de los menores detenidos, producto de una discusión, una trifulca, váyase a saber qué. Y los vecinos dicen también, fíjense que en este caso ningún vecino salió a dar la cara. Cuando muere Brian Aguinaco, los vecinos indignados salen a hablar y qué sé yo, pese a que sabían o suponían que los asesinos venían de la villa 1114, una villa llena de muchachos pesados. Acá nadie dio la cara. ¿Por qué? Porque todos los vecinos dicen que esos 2 pibes eran los que verdaderamente eran pibes revoltosos adentro del barrio, que ya le habían pegado a Francisco Vázquez, y por eso no quieren dar la cara, porque dicen, son menores, van a salir y nos van a volver a buscar. O sea, fíjense el nivel de locura del que estamos hablando. Yo igual creo que la cuestión de si tienen 14 o 16 años no cambia mucho. El problema es qué hacer con los menores, qué hacer con los menores antes de que terminen matando, porque aún cuando tengan 14 años, un pibe no mata de un día para el otro, da señales previas, ¿sí? Da señales en la familia, da señales en la escuela, da señales con el abandono de la escuela, da señales cuando se empieza a drogar, da señales cuando empieza a inhalar poxirrán, tomar cocaína o fumar pasta base. Lo que pasa es que nadie lo ve o nadie lo judicializa hasta que este pibe no termina matando. Pero del mismo modo que la muerte de Brian Aguinaco puso en debate la cuestión de la flexibilidad que tiene la ley frente a los inmigrantes que cometen delitos en la Argentina y después encima hay que pedirle permiso si una vez condenado uno los quiere deportar, la verdad que el crimen de Francisco Vázquez, el señor de 87 años, bailarín de tango, debería servir para poner la lupa en qué hacer con los pibes que están aquí. La discusión está sobre la mesa y ya está lanzada. Hoy el presidente formalmente dijo, bueno, nos debemos una discusión acerca del régimen penal juvenil, lo cual quiere decir la discusión acerca de la baja de la edad de imputabilidad, pero también la discusión de qué hacer con esto, de qué hacer con los menores delincuentes. ¿Por qué? Porque son los menores delincuentes los que a la larga, y yo no hago la distinción esta si 14, 16, digamos, los menores delincuentes, los que terminan matando más que los ladrones mayores. Por ejemplo, hoy robaron un bingo en Zárate. Eran 3 señores ladrones profesionales, entraron, nos dispararon un solo tiro, en 3 minutos se fueron con la plata. Cuando uno ve la crónica policial, termina viendo que la mayor cantidad de muertes la terminan produciendo los delincuentes inexpertos. Obviamente, los delincuentes inexpertos son pibes muy jóvenes.
tomado por la droga, tomado por la cantidad de cosas que uno puede ir contando. Pero ¿qué hacer con ellos? La discusión de la edad es solo uno de los aspectos. Yo creo que antes de llegar a la discusión de la edad o discutiendo la edad, hay que hacer cosas previas, pero nadie está haciendo las cosas previas. Y yo soy muy escéptico. Yo que hablé muchas veces con pibes chorros, la verdad no creo que el Estado argentino hoy tenga las condiciones ni la intención de hacer algo por esos pibes. Pero es una impresión. Acá tengo unos muchachos en la mesa con los que voy a hablar, muchachos y damas, perdón, porque si no después Sí, Débora Ambo, la doctora Débora Ambo, después me pega un zapatazo, muchachos y damas, con lo que vamos a discutir este tema. Juan Manuel Casolati fue secretario de Ejecución Penal, hoy es director de la Fundación Felices los Niños. ¿Qué se hace con los pibes chorros? ¿Qué hay que hacer? Mira, igual la discusión, la verdad, que a nivel político es una gran mentira y una farsa. En la Argentina no podemos discutir la baja de la edad de la imputabilidad, porque adherimos en su momento... Sí lo van a discutir en el Congreso. No, pero es una farsa, es una gran mentira. Además, si se hace, va a haber planteos de inconstitucionalidad por todos lados y todos van a prosperar. Básicamente porque la Argentina adhirió a la Convención de Derechos del Niño y hay un principio que es el de no regresividad. Es decir, no podemos, si adherimos a esta norma, a este principio, no podemos como nación, si estamos adheridos a ese principio por la Convención de Derechos del Niño, no podemos ir para atrás. La pena de muerte no se podría implementar en la Argentina, porque la Argentina ya adhirió a una convención. Lo que debemos hacer es denunciar, como Estado, la Convención de Derechos del Niño y a partir de allí discutirlo legislativamente. O sea, primero habría que denunciar la Convención de Derechos del Niño Claro. y salirse de ese Exacto. convenio. Así que es una gran mentira la farsa, es una gran farsa esa mentira, esa discusión. O sea que vos decís que no van a poder bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14. No, y si lo hacen, repito, van No aguanta un amparo. Pero no va a bancar ni 2 minutos un amparo ni un planteo de inconstitucionalidad. Repito, hay una convención que decidimos como nación respetar y adherir. Si queremos no adherirla, tenemos que denunciarla y a partir de allí podemos legislar. Todo puede suceder en este país. Puede ser, pero además, si así fuera, si esto fuera posible, esta discusión tendría sentido si la abordamos desde dos planos distintos. La baja de la inimputabilidad, la policía, mayor seguridad, está bien discutir eso, claro que está muy bien, pero además tenemos que discutir qué pasa con las leyes de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes que no se respetan en Argentina. Pero más allá de las leyes, ¿qué hay que hacer? No, pero espera, pero tiene que ver con esto, porque Rolando, si hay una ley a nivel provincial, la 13.098 y la 20.060 a nivel nacional, que determina una cantidad enorme de derechos de protección y promoción de la niñez, y la Argentina la viola constantemente a nivel nacional y las provincias también, si discutimos solo un lado y no discutimos el otro, estamos haciendo una discusión falsa también. Esto no significa posiciones ideológicas, no significa que no podamos... Pero discutamos las dos cosas. La cuestión punitiva, si queremos discutirla, previamente tenemos que denunciar la Convención de Derechos del Niño, pero también discutamos el incumplimiento, la violación sistemática de derechos del niño. Yo creo que las leyes son para casos excepcionales y acá estamos frente a un fenómeno social. Las leyes no regulan fenómenos sociales. Esto que van a ver ahora es una de las cosas que uno puede ver en cualquier lugar de la Argentina. Véanlo. Tienen que pensar que no son pocos los pibes en estas circunstancias. Cuando uno ve la cantidad de pibes que pasan por los institutos de menores, digo, acá con el doctor estamos en una discusión casi, él es abogado, yo no, yo soy de los que cree que las cosas no se resuelven con leyes, que hay que atajarlas antes. Pero voy a preguntarle a la doctora Débora Ambo su mirada sobre esto. Sí, la verdad es que lamentablemente estoy en contra de lo que dice el doctor. Sí entiendo que hace falta una reforma de tipo integral para que no pasen los planteos de inconstitucional y para que podamos avanzar como sociedad hacia situaciones que no sean tan constantes como lo que acabamos de ver. Me parece que estos chicos tienen en sus familias, en su entorno, en su realidad, estas vidas. Ellos no se imaginan una vida distinta que la que tienen. O sea, el entorno de ellos es la droga, el robo, los secuestros, y hablan con una liviandad que es espeluznante. Obviamente que hace falta modificar la imputabilidad, la edad, porque la ley que tenemos, que es vigente, es del año 80, es una ley viejísima de una época que... Pero antes de eso, antes de acusar a un pibe por un delito, ¿no se puede hacer algo antes? ¿No se puede hacer algo, intervenir, asistentes sociales que vean qué pasa en esa familia, intervenir? Pero eso no lo resuelve una ley, es previo a la ley. No, lo que yo refiero es que hace falta modificar todo el sistema penal de menores. No solamente eso, porque también, ¿qué haces con este chiquito? A ver, estos chicos no los puedes meter en una cárcel común.
Los vas a Tienen jugar como 10 adultos. años, 12 años. Por eso son chiquitos. Tenés que ponerle en un instituto que sea acorde, no Porque es lo que hay ahora. ni siquiera, un día matan a alguien y ni siquiera les cabe la nueva ley de baja imputabilidad de los 14 años. No, pero si nosotros bajamos la ley y los 14, los que serían de 14, serían los actualmente de 16, los de 12 serían actualmente los de 14. Entonces, ¿qué hace? El magistrado podría sustraerlos de sus familias, porque el caso, por ejemplo, emblemático Tienen familia, de este... No sé de qué familia hablas, ¿no tienen familia? No Está bien, podemos pero, a ver, generalizar. espera, para que en estos casos, Esto, ¿a vos nene, te llegan, a Felicio Niño, te llegan pibes de este tipo? Rolando, claro que sí, pero además estuve la semana pasada en La Carcova, frente a la cárcel de San Martín, ¿sí? Terrible, terrible ver cómo el Estado municipal, nacional y provincial se desentiende de esos nenes, son los estamos ante ausencia invisibilizados. del Estado. ¿Viste lo que dijo ese nene? Esto es un caso de Bien, ausencia escuchá lo que del dijo ese nene, Estado. dijo, yo ya no lloro más. Un nene de 10 años que dice, no lloro más, ¿sí? Ya no es un niño, ese nene tenía que estar jugando en una plaza, tenía que tener una escuela. escuela. Y nosotros, Total. está bien, pero acá Doctor, estamos hablando delito que ese de nene grande. tendría que estar en un instituto de menores. Una verdadera locura. Tendría que estar en Confundimos una todo. guarda de Doctor, ese familia, paleta. una guarda- Claro. Delitos de grande, penas de grande. Convengamos una cosa. Un pibe de 12 años empuña un arma con una frialdad y con un conocimiento del arma que es terrible. Lo he visto yo. Ahora yo me pregunto, ¿qué le pasa a aquel transeúnte que lo apunta a un pibe de 12, 13 años y esa persona también está armada? ¿Qué pasa? Ese vos, ¿Cómo? ese vos. Pero ni más ni menos. Recién se lo preguntaba Y el tipo va a preso. Rolanda, a Obvio. Rolando Agrán, se lo preguntaba. Sí, pero, ojo, hay una cosa que es lógica. A vos te están apuntando con un arma de fuego. Ahí abrimos de que- nuevo la discusión pero, de la por legítima favor, defensa. Déjame No, terminar y perdón. yo te explico. Creo que conozco un poco esto de armas. Si te apuntan con un arma y que no les tiembla el pulso, ¿vas a dejar que te maten porque sabés que vas a ir preso? No, No, es una discusión. no. De Rodrigo acuerdo, Díaz. pero yo creo que todo esto se soluciona de una manera. Prevención. Obligarlos a que hagan el periodo de estudios, obligarlos a Está que bien, pero estén... ¿cómo haces si no hay familia de No hay Estado. contención? ¿Entendés? no hay Tenemos- Estado. no hay Es verdad Estado. lo que dice doctora. Es No hay eso. Quiero presentar a Estado. Rodrigo Díaz, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad. ¿Qué se hace? ¿Cómo estás, Rolando? Hay un proverbio que dice, instruye al niño por el camino correcto y no lo abandonará aún en su vejez. Y está lo que vos estás diciendo y un poco lo que el señor está diciendo, si bien algunas cosas no estoy a favor, estamos hablando de la liviandad con la que hablan chicos de 10 y 13 años, pero no estamos, parece que no estuviéramos escuchando a los que le hiciste la nota previamente, a esos chicos piraña, las historias de vida con las que vienen y la ausencia del Estado. Entonces, como bien dice Casolati, firmamos la Convención de Derecho del Niño, la Convención en Beijing, la doctrina Riad, todo eso habla, no lo voy a tirar jurídicamente, sino lo voy a tirar prácticamente. Dice que el Estado tiene que garantizar, alejado de lo más posible del delito, las condiciones de la adolescencia y la niñez. Y por el otro lado, Y los institutos menores son escuelas del choreo. saquemos los institutos, el Estado. Y por el otro lado, el sistema real dice que toda la sociedad debe participar conjuntamente con el Estado. Ahora Toda la tenemos, sociedad como decir nada, no parece. ahora tenemos una sociedad que yo cuando era chico, si yo estaba fumando a los 12 años, me llevaban de la oreja frente a mis padres. Hoy moralmente la sociedad pide sangre para estos chicos, pero Porque les tiene miedo. moralmente no A es vos que a los tiene 12 años miedo. vos no te tenían miedo. Les tienen miedo. No es y que tienen miedo. lógico. Acá hay un Estado ausente y lo más fácil es que el hilo se corte por lo más delgado. No, o Bajamos que, la que lo punibilidad de los desplacen a la chicos. ley. Y Hay algo previo que no se hace. el tema de administración internacional de las leyes punitivas juveniles, en el punto, la regla Beijing, en el punto 4.1, lo dice claramente. Poner una edad mínima que no sea razonable en la conciencia que tiene el chico, porque esos chicos no tienen conciencia. Esos Nada. chicos se criaron en una subcultura, Y no en la tienen calle. educación de la calle. Son chicos de la calle. Entonces, poner una edad mínima que no sea razonable o no poner límite de edad mínimo implica licuar el concepto de responsabilidad. Porque acá primeramente la sociedad tendríamos que plantearle al Estado
con los impuestos que estamos pagando, ¿qué es lo que pasa? Que no hay sistemas, porque acá no es que dicen bajamos el sistema, la punibilidad, el sistema penal infantil, pero tenemos estas políticas para la prevención. No, y no como hay. vos dijiste, ¿Y la cómo le prevención... explica a una madre que un chico de 13, 14 años le ¿Dónde mató está? al hijo, le mató al padre o le mató a cualquiera? pero por eso ¿Cómo Doctor, se lo doctor, explican? acá no se puede, ¿Cómo se lo por explica? un caso concreto, pues yo le ¿Por voy a decir uno? una cosa. ¿Por un caso? La Corte Suprema de la Nación creó el sistema de investigación de los fiscales por los cuales en todo homicidio piden causa tras causa cuáles fueron las circunstancias en las que se Sí. dio el homicidio y demás. ¿Cuántos Sí. fueron en 2016 a manos de un menor? Estadística de los fiscales en la Argentina, un homicidio. No, eso es lo que dijo Zaffaroni hoy, pero solo Ciudad de Buenos Aires. No, no, pero es igual- uno. igual No, Zaffaroni no, tiene una por es postura uno muy en clara. Ciudad de Buenos Aires. Ahora, En provincia son denunciado. mucho más. Uno denunciado. Quiero sumar aquí a la conversación a Alejandro Grondini, presidente del partido Bandera Vecinal. ¿Tu mirada sobre esto? Bueno, yo creo que, creo que todos coincidimos en que tiene que ser una solución en un marco integral, donde toda una cantidad de medidas se tienen que Sí, tomar. pero lo integral no llega nunca. Primero se hace la ley y después Claro. lo integral que espere. Es que no tiene que ser así. Pero, pero es así. Pero no. evidentemente estamos ante una emergencia y hay una realidad que no se puede desconocer, que hoy los menores están siendo utilizados, por eso la violencia de los hechos y de los crímenes, como una mano de obra Para. de las organizaciones delictivas. Sí, señor. Perón decía, la única verdad es la realidad y hay una realidad en el país. Por ejemplo, si nosotros tomamos el caso del menor que asesinó a Brian, el chico peruano que viajó en Perú, la edad de imputabilidad es a los 14 años. Es decir, que si acá hubiera existido esa misma norma, aunque se lo hubiera llevado a Perú, hubiera sido juzgado penalmente. Sí, señor. Y la mayor parte de los países de Latinoamérica están por debajo de los 16 Por supuesto. años. Entonces, bueno, habrá que reformar las leyes. ¿Y cómo es posible habrá- que los pero países habrá- estén debajo de los 14 años si adhieren a la convención? Algunos no adhirieron, pero además, fíjate qué falaz, y yo puedo respetar lo que dice en términos, no coincido, pero respetar su mirada, pero fíjate que qué poco sano es, no lo que dice él, no me refiero en términos a lo personal, qué poco sano es el concepto. Que, pregunto, si estuviésemos como en Perú a los 14 años, ¿Brian estaría vivo? Estaría muerto. Los papás de No lo Brian sabemos. estarían por todos lados contando como el otro Brian victimario, quedaría preso, pero su Brian, ¿sí? Tu Brian, mi Brian, el Brian tuyo y de usted, estaría muerto. O sea, eso no resuelve el problema. Por eso digo que es una discusión patológica en nuestra sociedad. Pero con esa, ¿sí? con esa Absolutamente. Lo que no habría sería impunidad. Podríamos decir, claro. no quede impune. Ahora, a Brian, decir a los papás de Brian, ¿sí? Que a Brian no lo van a tener más, pero no queda impune. Igual no queda impune, porque yo no Pero vos pensás que los papás lo quieren, ellos Los no mayores quieren no una usarían más, justicia. como bien dijo el señor, no usarían más. los mayores... No usarían más a estos chicos para mandarlos a delinquir. Se refiere a las bandas. Porque los mandan a Ojo. delinquir, se quedan con el botín, ¿de acuerdo? Y los que pagan el pato son estos pibes. ¿Pero por qué pagan el pato? Por Porque una son sencilla razón. imputables. Porque pobrecitos, estas criaturas ahí me parten el alma. No tienen para comer, pasan frío, pasan calor. No tienen alguien que les dé un abrigo, un Pero- beso, un cariño. pero lo metemos en la cárcel. Un feliz día del Exactamente. niño, Pero- un Reyes, un Navidad. Pero ve tu concepto. Pero, o sea, pasan hambre, ¿Y tu se cagan de hambre, postura cuál los es? maltratan, nosotros los maltratamos, pero van en cana. Bueno, no tiene pero- sentido Bueno, eso. pero lo que Doctor, pasa es que tu tampoco tiene postura sentido. cuál es? No, La dejamos para para que nada. sigan... No, lo que digo es en cana trabajemos no, que vayan integralmente. a Ahora instituto. me voy a pelear con mi amigo. Pero tampoco es lógico. ¿Qué culpa tiene Brian de que... ¿Qué Brian? Brian Aguinaco, Víctima. el pibe muerto. Víctima. ¿Qué culpa tiene que a los otros, al tipo que al pibe, al otro menor de edad le hayan pasado todas esas cosas en la vida? ¿Por qué hay que tolerarlo? ¿Qué culpa tiene? Perdón, ¿Qué culpa pero- tiene? Y Brian victimario, ¿qué culpa tiene que somos una sociedad? tenemos... Sí, La no. necesidad de Sí, no, no, justicia pero un no momentito, existe no, no, más. no. Perdón, La nunca, sociedad- nunca los vemos en los subtes como están, chicos. ¿Y qué puede Obvio. hacer ¿Y uno? qué hace? ¿Qué puede hacer uno? Mucho podemos hacer, te aviso. Yo puedo hacer mucho, Pero hago vos porque mucho. estás especializado en eso. Nosotros No, pero como como sociedad ciudadano. pagamos nuestros Y impuestos y derivamos delegamos en derivamos que el tema hagan del los Estado. pregunta, especializados ¿alguno hagan de lo que estamos tienen que acá hacer. cuando un chico en el subte llama al teléfono de Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Dígame, nadie lo hace. ¿Y saben por qué? Porque Porque no somos es nuestro indiferentes. rol. No, Es un somos rol porque del sabés que el Estado Estado este. no Es un rol del funciona. Bueno, Estado. Porque obviamente, sabés que el pero Estado no somos funciona. indiferentes. Doctor, pero Entonces, sí. ¿por qué el Adelante, problema interrumpí, no doctor. es... No, Sí, porque Alejandro. acá el amigo hizo Y no es referencia... ideológica la discusión, no confundamos que es la pero- derecha, la izquierda, porque No, eso es una para discusión nada, por hasta favor. pueril Yo creo e que ahí infantil. hay un punto. La propia ley vinculada A la a la parte de los menores establece en el artículo 1 que recién empieza la punibilidad
digamos, sobre los menores a partir de que transgredan o se contemplan penas mayores a los 2 años. Es decir, que estamos ante una situación de delito. Evidentemente, la sociedad no es justa como desearíamos. Los gobiernos reaccionan espasmódicamente o mediáticamente, si se quiere decir, por determinados hechos, pero lo cierto es que acá hay que tomar una decisión, es decir, acompañado de todas las medidas que haya que tomar en el campo de la justicia social, de la educación, de la economía, etcétera, etcétera. Acá la situación de este gobierno, como de cualquier gobierno, es la siguiente. ¿De qué lado nos ponemos? ¿Del lado de las víctimas o del lado de los delincuentes? Y yo creo que la Argentina llegó el momento que nos pongamos del lado de las víctimas. Acá hay familias que, por ejemplo, el 25 de enero van a marchar masivamente al Congreso pidiendo la baja de imputabilidad de todas las familias de las víctimas de estos menores que sin duda tendrán un montón de historias detrás, pero que tienen en general familias de delincuentes o pertenecen a organizaciones delictivas. Entonces yo lamento, perdón, le voy a corregir algo. No hay organizaciones delictivas hay muchas organizaciones en estos chicos. No sé cuál es la realidad que vive usted y yo tengo caminado un poquito en la calle. No hay organizaciones delictivas a las que pertenezcan estos chicos. No hay primero. absoluta. Y segundo, tenemos que tener la misma contundencia, como dijo Rolando, si pagamos impuestos, acá hay una organización estatal a la cual delegamos y está ausente. Y si nosotros ¿usted estaba de acuerdo con el batallón yo militante? soy Rodrigo Díaz y estoy hablando a partir del sindicato SUPLA, Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria. En la Argentina, exactamente. Y en el mundo hay otro en Alemania. Un delincuente gana más que un jubilado. No me corra de la discusión porque lo que le estoy diciendo es tenemos que apuntar al Hay que terminar con eso. Porque llevamos el 50% de impuestos para delegar a una organización política que nos dé un bienestar, afianzamiento de la justicia y todo lo que dice el ahora se preámbulo. sindicaliza. Entonces no podemos, señor, mandar a los chicos, a nuestros hijos, a nuestro futuro, criminalizarlos, tampoco podemos permitir que esos chicos maten a nuestros hijos, a ver, a los hijos de todos. Obviamente, si estamos acá, personas preparadas, ¿no? Me parece que tenemos que apuntar un poquito más arriba que a chicos de 3 ¿Usted si son delincuentes, son delincuentes. Mire, yo le digo que ayer yo fui al CENAF y a la Defensoría General de la Nación, me pusieron 2 millones de trabas burocráticas para llevar a una confederación cristiana para contención de esos chicos, para darle capacitación, para darle trabajo de 16 a 18 años. Todas las trabas. Pero para hacer, para hacer una ley en el Congreso, presentan 10 hojas a 4 y se vota en media sanción entre gallos de medianoche. Obvio. Entonces, ¿por qué para la ayuda a una institución que fue a poner el lomo no le abren las puertas, pero para una ley demagógica enseguida la sanción? Espere, vamos a ver, les quiero presentar algo. Yo, como ustedes saben, cuando me preocupa la cuestión de los menores delincuentes es porque algunas veces me senté a hablar con ellos. Yo creo, soy de los que cree que para entender un problema hay que sentarse y meterse en el asunto para entender un poco, porque si no uno termina hablando de oído. Una de las primeras cosas que yo aprendí tratando de los problemas de minoridad y de los menores delincuentes es que, cuando les digo esto, un pibe avisa, y es más, antes de que avise, es fácil detectar, cuando uno ve una mamá sola que tiene que criar más de 3 pibes, alguno de esos se va a sentir que tiene que hacer papá, tiene que llevar la plata a la casa, y esas cosas, esos relatos, yo los encontré casi calcados siempre que visité institutos de menores. La gente ya nos está escribiendo, a ver, Fabián Ovington, a nuestra pregunta, ¿a quién le sirven los pibes chorros? Y tienen que ir presos y juzgarlos como adultos. Esta es una de las cosas que se están discutiendo. Al peronchismo le sirven más delincuentes, más peronistas. Y es una opinión política. No está demostrado, digamos, esto es una teoría, no está demostrado. Teoría política, no hay datos serios. A los políticos, sí, a los políticos y a mucho más. Tampoco está demostrado que me parece que sea los políticos. Me parece que hay una utilización de los pibes chorros primero por adultos delincuentes que integran bandas, por los narcos, que son los primeros interesados en venderle la droga a los pibes chorros, y después puede haber una utilización un poco más puntual en algunos casos de policías que utilizan pibes chorros para ir a robar, pero me parece que en primera instancia son a los chorros adultos, después a los narcos y después en un poco a cierta policía corrupta.
a muchos padres narcotraficantes políticos y todos los mafiosos que hay en este país único y de chorros. Digo, a mí la cuestión de la generalidad diluye las cosas, ¿no? Yo por eso prefiero, digo, y con todo respeto, vos sabés que nos conocemos hace muchos años, yo cuando decimos la sociedad, y eso es diluir las responsabilidades. Yo creo que hay que ir, viste, contando cosas puntuales, porque si no, no avanzamos. A mí me parece, y ahora me pongo de panelista, trabajo de panelista un rato, me dejan, que la escuela es la primera que recibe una señal de un pibe chorro. Definitivamente. Un pibe está por entrar al mundo de delincuencia. El pibe empieza a faltar. Hoy por hoy nadie va a buscar un pibe a la escuela para que vuelva. O agrede a la maestra, como contó uno de los chicos. O sea, da pistas. No hay asistentes sociales en las escuelas. No. En las escuelas que están en lugares calientes no hay asistentes sociales, ni psicopedagoga. O habrá una por distrito. No hay asistentes sociales. Hoy por hoy las asistentes sociales deberían estar trabajando codo a codo con las maestras. Un pibe falta, lo debería buscar la asistente social a la casa. ¿Qué pasa en esta casa? A ver, señora, ¿qué pasa? No, el pibe se está, no sé, ¿dónde está su hijo? A ver, ¿dónde duermen? Intervenir de alguna manera. Antes de que el pibe afane o mate, pasó por muchos estadios. Claro, vos lo sabés captar bien, el digo, tema desde raíz, de entrada. Cuando es lo que podés todavía da abortar señales. y recuperar a Pero esa te hablan chica. del presupuesto. No, pero hay por eso- presupuesto, ¿sabes te a qué dicen. edad? ¿A qué edad en la provincia de Buenos Aires, en el segundo y tercer cordón, a qué edad los pibes dejan el colegio? Entre los 13 y los 14 años. Sí. Ni siquiera llegan a los 15. No termina en la primaria. No, bueno, pero la mayoría, estadística, mayoría. digo, La gran mayoría. hablo por estadística. La estadística, y le pueden ir a preguntar a Guillermo Pérez Sosto, que ha hecho un estudio hermoso sobre los niní, es entre los 14 y los 15 años. Entonces es ahí donde tenés que poner un ejército de asistentes sociales, intereses, algo. Y más si aún no- en las zonas calientes. porque La si no- prevención es pero, eso. pero además, después, por más que ponga la ley a los 14, 15, 16, 17 años, no importa. Si vos no hiciste algo antes, al pibe lo metés en la cárcel y Pero después por eso un tiene que día lo ser tenés que todo soltar y modificado. sale corregido y aumentado. Vos lo que estás pidiendo es una presencia del Estado. ¿Por Que qué? no la va a ver, Pero es Débora, lo no que, la va a ver pero porque todo Rolando, está- si no, entonces tenemos que acostumbrarnos a vivir así. Y todo Es lo que hablamos va a ser ¿Cuánto hace que vivimos palabras así? nada más. ¿Sabes cuánto hace que hice esa nota? 8 años. Pero yo sí Pero me qué di razón que cuenta. tenés. Qué razón que tenés. Pero no O podemos salen tolerarlo. corregidos, pero más seguro que salen aumentados. Salen claro. Porque es una escuela de delincuencia. ¿Cuánto se Tampoco corrigen? me parece correcto que un nene tenga que estar a los 12 años enjaulado. Y bueno, ¿entendés? peor. Porque eso no es el En otra régimen penal de parte- menores que dice el doctor y que es el vigente Tendrían tampoco. que otra tener parte de ese escuelas informe, talleres, Por supuesto. que salgan con En otra parte del siendo informe, profesionales. pasó así la cámara de costado y logramos grabar un pibe en un buzón, en una cucha. Lo Terrible. castigaban y lo metían en una cucha, un pibe flaquito en una cucha. Me dijo, hola señor, ¿cómo le va? Era para ponerse a llorar. O sea, Es- por más es que el tipo- aberrante y eso. estos pibes todos, quien más, quien menos tenía una boleta adentro. Sí, digo. sí, ya fue clarito Ahora, el relato. Si bien es cierto que no hay que politizar el tema, también es cierto que yo pienso que la solución es política. Porque el problema Definitivamente. que tenemos con todos los gobiernos que pasan... Es que hay política un- porque pasa por el Estado. Claro, Obvio. porque hay un conjunto de medidas que no se toman. Es decir, yo creo que tiene que haber como un imperio de la ley en la Argentina donde el que comete un delito sea responsable. Ahora bien, como suele decirse, un mal alumno es un mal alumno, pero un mal maestro son muchos malos alumnos. Yo creo que paralelamente, para que se demuestre la seriedad del planteo de la actual clase política o de los actuales parlamentarios, si se vota esta ley con la cual yo coincido, yo pienso que paralelamente el Congreso de la Nación tiene que quitar los fueros para todos los miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque si es cierto y tiene que ir preso un chico de 14 años, también tiene que ir preso un ministro o un presidente, si es necesario, o un expresidente. Entonces, cuando todos seamos respetuosos de la ley y la ley sea pareja para todos, entonces las cosas van a cambiar. A mí, en lo personal, creo que en el actual sistema, evidentemente todos coincidimos que las cárceles son escuelas de delincuentes, que los institutos menores son escuelas de delincuentes. A mí en lo personal, por razones políticas, gracias a Dios, porque los políticos lo pasamos de otra manera en las cárceles, me tocó estar preso en 1988 y en 1991 por cuestiones políticas en el penal de Villa Devoto. Las cosas que yo he visto, a las cuales he sido ajeno, gracias a Dios, por mi condición de preso político, porque a los presos políticos los tratan bien, los otros presos y también el personal penitenciario. Es un trato aparte, pero realmente creo que el que entra, primero le cuesta sobrevivir,
y en segundo lugar se mezclan delitos de toda índole, desde el primerizo hasta el pirata del asfalto. Entonces, y la convivencia... El violador hasta el femicida. Exacto, y la convivencia entre los propios presos. Es decir, yo he visto, por ejemplo, en otras épocas, en el penal de Villa Devoto, realmente, discúlpeme la expresión, la porquería que se le da de comer a los detenidos. La Y tumba. las 6 medias reses que todos los días se sacaban del penal de Villa Devoto para el personal penitenciario. Es decir, hay un nivel de corrupción que empieza en el orden político, pero llega a todos lados. Entonces, evidentemente, desde mi punto de vista, yo puedo apoyar esta ley, pero creo que va a ser insuficiente si no hay un Sí, cambio y de yo sistema. digo otra cosa, voy a decir algo provocativo, pero modificar una ley, al fin y al cabo, es ponerse de acuerdo los diputados y senadores y votar una ley y es un papel. Hacer un instituto de menores Una reforma inteligente, integral. hacer asistentes sociales, convencer a las provincias que hagan un régimen parejo de asistentes sociales, de escuela, como la gente, no lo van a hacer nunca. Pero si no sabes qué va a quedar la ley Yo aislada, como quiero vos que decís. el doctor me cuente, ¿cómo haces cuando te llega un pibe? ¿Cómo hacen ustedes en Felices los Niños? ¿Cuántos profesionales tienen atendiéndolos a un pibe de riesgo? Nosotros tenemos una ventaja, ser una fundación que pasó por un mal momento y además tiene un karma que fue gracia y todo lo que pasó, al mismo tiempo es una institución súper importante porque en términos de de cantidad somos la que tenemos mayor potencial de recibir chicos. Entonces la provincia necesita una entidad grande como la nuestra para cobijar con medida de abrigo a Y muchos te mandan chicos. pibes con problemas. Sí, con todos los problemas. Pero además tenemos bebés de 6 meses. Hay un Benjamín que tiene 6 meses que fue sacado de un lugar que era indigno para vivir. Si Benjamín se hubiese quedado en esa casa, Benjamín sin duda, O sea que lamentablemente... algunas veces el Estado interviene bien. Sí, pero esperá, pero fíjate cuánto es el presupuesto, ¿sí?, que asigna la provincia de Buenos Aires a cuidar un Benjamín. ¿Sí? ¿Cuánto? 2.500 pesos. Por Y un, Dios. y un preso sale 35.000 pesos. Un preso, y repito... O sea, no hay 35 lucas para Benjamín. A ver, claro, y hay 35 lucas para preso. Lo que digo, no estoy diciendo está mal para una cosa. preso, ¿eh? Lo- Que no va para preso. Pero- No, Pero- obvio, pero- es para el sistema. Pero espera, 42.500, 6.029 millones dividido 12.000 te Está da bien, 42.239. pero lo importante es ¿Para la qué esa asignación. plata le pagan? Pero escuchame, Pregúntele lo- al Estado Eso, que pero me pasa en el ¿para qué? derrame Encima que no- mataron, que no llega. delinquieron, Usted- que robaron, Bueno, encima pero le espera, pagan un espera, sueldo. espera, Usted espera, para porque un me que quiere que pregunta. encarcelen a los Estamos chicos, todo el ¿me tiempo. entiende? Después No, vamos, vamos. déjelo Lo que contar. digo es que el Estado, nosotros, el gobierno de la provincia, y no hablo a título personal de la gobernadora, ni esta provincia, la provincia anterior y la anterior, la de Rucau, la de Solá, la de todos, prioriza a un bebé de 6 meses, cree que ese bebé sale para cuidarlo 2.500 pesos. O sea, invierte, porque es inversión social, 2.500 pesos. Una casa ¿Con ni qué para hace los con pa- 2.500 ni para los pesos? pañales. Nada. Ahora, Ni la leche le a un compras. preso le asigna 35.000. ¿Sabes por qué? Porque en 2.500 no puede robar el Estado y en 35.000 se la llevan todas. Este es el tema. Entonces, cuando vos ves el presupuesto y ves cómo asignar las prioridades del presupuesto, te das cuenta qué es lo que importa. Importan otras cosas, no importa la niñez, no importan los chicos que están en peligro. Pero Importa además de después la esto, acción de los Pero chicos perdóname, peligrosos. hay una manera fácil. Que no se le pague más esa cantidad de dinero a las personas que delinquieron, mataron, Es que no se la asesinaron, pagan, quedan en el servicio violaron. penitenciario. Que no lo hagan más. No se la Entonces no va a haber pagan. manera de robar. No se la pagan. No va a haber manera de robar. Cuando un pibe crece, vos tenés asistentes sociales, psicólogos, maestros. Tengo un equipo técnico con 2 trabajadores sociales, 2 psicólogos. Armamos un equipo técnico alternativo que serían los Pachadams. Son unos psicólogos, excelentes psicólogos como profesionales que trabajan dentro de la fundación, pero en el vivero trabajando desde tareas alternativas, trabajando con los chicos, los abogados terapéuticos. Tenemos armado todo un sistema Está bien, terapéutico. pero entonces vos los tenés cuando ya el pibe está en situación de riesgo. Sí. Sí. Lo que habría que hacer es extender un sistema parecido Absolutamente. antes de que los pibes... Sí, claro, pero te Pero cuento digo, algo. esto es pero hay una elemental, discusión. no hay asistentes pero sociales espera, en las escuelas. pero hay una ¿Cómo van a discusión- saber hay si una un pibe discusión va a en la ser pibe provincia. chorro? Hay una discusión Pero en la ¿por qué no provincia. toman el ejemplo del Es que doctor tampoco entonces saben dónde y ponerlos. forman más lugares como ese? No, porque ¿sabes Porque qué? cuesta plata. Y bueno, Y pero nadie entonces, la chorea, pero que ¿entendés? inviertan, es preferible que Basta. inviertan la plata en ese tipo de fundaciones y no 35.000 pesos, Bueno, como entonces- dijo el doctor en el entonces, ¿sabes qué? chorro. Igual que hay que Promovamos diversificarlo porque ya entonces tuvimos una mucha marcha para gente. eso y no Pero- una marcha Señor, para usted la ¿sabe nada. qué pasa? Usted no apunta al problema institucional que hay. Porque acá no hay los chorros, Lo institucional los es político. chorros, ¿me entiende? Porque si Lo no... institucional si es no, político, a escúcheme, mí la política no me acá, gusta. acá la legislación, el señor fue muy claro y apoyo la última parte de lo que usted dijo casi en un Me vuelven 90%. loco, me vuelven loco. Igual es un debate caliente. son 2.500 pesos, ¿verdad? Lo que nosotros firmamos como Argentina, como tratado, dice que tenemos que legislar para que esto esté garantizado para la niñez. Y sin embargo estamos legislando para la punibilidad porque no queremos
bajar presupuesto para las instituciones que están funcionando. ¿Y qué fundación? No es una institución del Estado. Y estamos diciendo que las instituciones del Estado tienen altísimos presupuestos con un 80% de eficiencia y usted quiere apuntarle al vulnerable de los espacios excluidos, que a los chicos y no a las instituciones. Un señor que está detenido, o sea, nosotros tenemos que ¿cuánto tener la cobra cuando capacidad sale de la cárcel? de ¿Cobra algo? interpelar al instituto y ¿Cobra al algo? Estado Un peculio. por lo que nosotros ¿Cuánto estamos cobra? depositando, Nada, señor. Nada. ¿Quién se lleva esa plata que le corresponde a estas personas? El servicio Le hago veterinario una de pregunta. Usted, Seguro, las porque esa instituciones plata no son la chorras. dedican a crear fundaciones como la que tenemos. Totalmente, la corrupción Bueno, habría que existe, preguntarle al negarla Claro, es está una mandando un locura. mensaje que va Claro a que miles de existe la personas corrupción. y los medios de comunicación se tienen que utilizar para informar bien a la gente y para Totalmente. concientizarla. Es que no No está mal para, lo que para vos tener un decís. odio social con el más vulnerable. Porque ya están Yo no tengo suficientemente ningún odio social, hay prisionización, inquisición, Yo no tengo ningún odio social. indefensión, retardo de justicia, denegación de justicia, violación hasta del instituto de habeas corpus. Y vamos a De seguir acuerdo, pisándole pero la ¿sabe Eso qué es lo pasa? que nosotros- a ese Yo espacio de considero que los vulnerabilidad. derechos humanos son para los humanos derechos. ¿De acuerdo? No, yo los juegos de palabras, yo No, no hablo es un juego de realidades. palabras. A mí me No es A un mí juego me de palabras. parece que, Los en derechos realidad- humanos son para los humanos derechos. Me parece que en realidad está bárbaro lo que dice él, porque nosotros no estamos planteando la necesidad de excluir más al excluido. Lo que estamos planteando es que la aberración de tener chicos en un estado de criminalidad a los 12 años o 14 años es una realidad. ¿Qué hacemos con esa realidad? La corrupción es otra realidad. También, y no podemos tener como también, sociedad temor no. reverencial a un Pero Estado. no es una cosa u otra, ¿eh? Pero no podemos tener La verdad temor que pasan las dos reverencial. cosas. Porque el doctor no es doctor Pero eso es frente política. a un chico que está en la calle fumando paco. Porque ahí tenemos un chico con una réplica. Sí. Pero no estamos hablando de las nenas de 9 años que señores como usted en camioneta de 4x4 Se la la viola. suben para que hagan una felatio por No, un no, paco. perdóneme, no le permito. Yo jamás haría una aberración de esa. Pero No, yo no le lo digo, dijo como- No yo haría lo jamás estoy una acusando, aberración de esa. señor. Te dijo que Cuídese es un lo señor que bien. digo, yo A usted soy un no, no, caballero. pero perdón, Soy no un me cuido señor. nada, porque yo Soy lo que un le estoy señor. diciendo es que señores como usted en una 4x4 levantan a nenas en la villa de 9 años y le hacen Son hacer una unos felatio con un degenerados. paco. Igual- Y Hay que meterlo en cana para pero toda la tienen vida. plata ese y son atorrante. doctores, señor, y son Hay parte que de las meterlo en cana instituciones para toda la corruptas, vida, ese señor. atorrante, entonces. Entonces, hay que poner Rolando, el pecho ante ¿me las permitís? instituciones, ante el Estado. Hay que tener una postura personal correcta, concreta y eficaz como sociedad y como bloque social para exigir al Estado. Está bien, hay una punibilidad, pero tiene Sí, que pero haber lo que pasa, acá Rodrigo, una que no hay que respuesta perder estatal. de vista, no hay que perder de vista que el que cometió el delito está en un Tiene lugar que y la víctima en cumplir su otra. condena. Digamos, uno puede entender las Ojo. causas previas y los atenuantes posteriores, pero tiene que quedar claro que el que se mandó una cagada y la tiene que agarpar. Sí, Porque si no señor. nos volvemos locos, viejo. Porque tampoco No- podés hacer no es lo viva el mismo, carnaval. Esto no es en lo realidad mismo. necesitas... Perfecto. Son ¿Me dos permitís, Rodrigo, discusiones, que dos termine mi...? perspectivas que no se pueden desligar una de la otra. No, y no te estoy diciendo que excluyas una situación de la otra. Lo que yo te estoy diciendo es, el vulnerable, sí, hay que protegerlo. Tampoco también tenés que darle una respuesta a los papás de personas como Brian, que perdieron a su hijo en manos de un menor que va a ser impune. Entonces, No, todas estas peor, cosas... de un menor inimputable, criado y en una creado estructura, delictiva. con dos papás narcos, con dos papás con condena de narco, E indocumentados. que habían venido... No, no están documentados. Ah, no, estamos No, no sí, están tenés razón, estamos documentados. que habían venido a la Argentina Sí. directamente a vender cocaína, que integraban un Y engranaje que de una estaban los villa dos de la procesados, uno procesado 1114. y otro estaba con La una más heavy de prisión todas. domiciliaria. Entonces, me parece que, Rodrigo, está muy bien lo que vos decís desde el punto de vista del vulnerable, del frágil. Yo no te digo que abusemos, yo soy abogada, hace 25 años. Yo no te estoy diciendo que infringamos la ley, tampoco te estoy diciendo... Sos como abogada de los dicen- más malos. Y de los más malos soy, por eso los conozco, ¿entendés? No es que estoy al margen, que voy solamente por los shoppings paseando por la vida. Entonces te digo, la realidad es que tenés que contemplar todo lo que vos decís. También tenés que contemplar la necesidad de un marco normativo acorde a la época en que vivimos. También tenés que contemplar lo que dice Rolando, que haya asistentes sociales en los barrios. Y tenés que contemplar la necesidad de hogares para que estos chicos, en vez de estar detenidos en jaulas, estén en lugares de resocialización, porque tenés que recuperar a un nene de 12 años. ¿Entendés? No podés tenerlo encerrado El por el resto de problema, su yo vida. creo que Tenés que tener hemos- algo más totalmente de integral. acuerdo. Hemos entrado Totalmente de en la lógica por la cual
nosotros damos a un pibe que empieza con problemas a los 12 años, lo damos como un caso perdido. Por Y eso. después No. solo lo vamos a perseguir con la ley. Pero Ese no es es el así, problema. porque el chiquito no. tiene 12 años y tiene el resto Digo, porque de su además me vida. consta que el Rodrigo ha laburado y ha colaborado para recuperar gente que eran irrecuperables. Y yo conozco y muchos, gente Y seguimos Muy loable, trabajando, muy y- loable. Y hay una entrada, Hoy hay una adultos entrada en que la saben- Muy provincia de loable lo Buenos Aires suyo. con el tema de trabajo que vamos a demostrar que acá la respuesta es trabajo, capacitación y estudio. Y Lo que yo estaba bueno, diciendo. Porque no tienen imagen estos chicos, yo voy a ¿entendés? decir algo. Hay un chiste de Kino de los 80 donde Sí, entran a los bebés. Exactamente, lo están tirando en un camión, la policía en un camión celular y el detective le dice a los periodistas, podemos decir con orgullo que somos revolucionarios en materia de prevención. O sea, no podemos llegar a eso. Llega un punto entre todos los que somos adultos y los que pensamos una sociedad pacífica, una sociedad Equitativa, donde todos justa. progresemos Sí. unidos, porque este país es rico y nos tenemos que unir frente a la riqueza que tenemos para avanzar con una riqueza de mentalidad y de principios y cuidar a la juventud y trabajar conjuntamente. Hoy tenemos un gran problema, sí. Hay una realidad que no hay que desconocerla, No, eso pero hay es. que atenderla. Totalmente, pero no hay que atenderla haciendo Pero es a un nivel solo político eso, amigo. Chicos, Sí, Entonces, y hay eso una sí. Usted sabe fundación, cómo está la y política. Hay una fundación, cooperativa, sindicato. Bueno, lo invitamos al Estado que también se haga cargo de esa ausencia que venimos avisándole todo, que la sociedad le está Lo estamos pidiendo una marcando. respuesta. Chicos, Exactamente. les agradezco el debate a todos. Muchísimas Por favor. Gracias. Ahora vamos a pasar a otro tema que está sucediendo en el norte.